Están usando nuestros consulados para traficar niños y la ex ministra Toá acaba de soltar la bomba más gruesa de todas. No es solo desorden en la frontera, es una red que operaba desde adentro de las mismas instituciones chilenas. Estamos hablando de vuelos fantasmas, sobres amarillos y miles de menores que hoy nadie sabe dónde están. Esto es un fracaso total de nuestro Estado en la cara de todos. Tiendo a pensar, Carolina, que aquí hay muchos temas que aclarar y muchas cosas que todavía no tenemos despejadas porque hay investigaciones en curso que no han llegado a resultado final. Entonces estamos hablando sobre la base de datos muy incompletos. Pero hay algunas cosas que sí conocemos y yo creo que la primera cosa que conocemos es que este caso se trata de niños que en condiciones de mucha, vulnerabilidad e inestabilidad cruzan el continente para venir a encontrarse con sus familias en un país donde nada está funcionando bien. Entonces, estos viajes, ¿a qué obedecen? Obedecen a personas que quieren traer para acá a sus hijos, arrancando de una situación en que un país que ha estado en crisis hace décadas, yo diría hace siglos, en los últimos años ha entrado en una situación de prácticamente fallo total de las instituciones. O sea, las instituciones no están operando en Haití. Y en gran medida muchas de esas instituciones están siendo controladas por grupos criminales. Entonces eso genera obviamente en las familias que tienen niños allá la preocupación de traerlos. Y como nada está funcionando correctamente, esos viajes se hacen en condiciones muy irregulares. Nada está en su lugar, por decirlo así. Y por eso todo este tema es objeto de tanta preocupación. Desde que se tuvo conocimiento, porque probablemente la historia viene atrás, pero el gobierno anterior, desde que tuvo conocimiento de que había algo que había que ponerle ojo, se tomaron una serie de medidas, varias acciones, investigaciones, procesos que se regularon, medidas que se adoptaron, instituciones a las que se les dieron tareas. Y hoy día todo eso está siendo investigado y vamos a tener que ver que si eso funcionó, si eso falló y si esas fallas en definitiva se traducen en que hay niños que no logran ser encontrados, estamos en una situación extrema, gravísima, porque quizás pocas cosas son más graves que niños que podamos perder, digamos, su pista y tengamos la preocupación de que puedan haber sido víctimas de trata o puedan haber sido devueltos al país de manera irregular, pero hoy día todavía no tenemos esa información. Ahora, estamos a medio camino, digamos. Usted como ministra del Interior, ¿tuvo conocimiento de que el director de Migraciones presentó esta denuncia ante el Ministerio Público el año 2023, por lo que eventualmente podía ser tráfico de personas? Sí, a ver, esto escaló al Ministerio del Interior originalmente por otra razón. ¿Cuándo? A inicios del 23. ¿Ya? Porque cuando se empezaron a ver estos vuelos irregulares, el Servicio de Migraciones, en una oportunidad, no permitió que se ingresaran los niños al país. Y se retornaron a Haití esos niños. Y eso encendió muchas alarmas, porque la posibilidad de que los niños volvieran a Haití sin saber si alguien los está esperando en Haití, la situación crítica que los espera en Haití, no era tampoco una buena solución. ¿Pero qué apareció como irregular en que estos niños llegaban sin país? los papeles, les faltaban papeles. Entonces el servicio dijo, esta cosa no está regular, se devuelven los niños, y eso encendió alarmas porque tampoco era una buena solución. ¿Interior habló con las instituciones que permitieron que estos niños llegaran sin papeles? No, pues no llegaron, se les mandó de vuelta. Ahora, ahí ¿En qué momento? Ahí mismo, desde el aeropuerto ¿En nunca el entraron. aeropuerto? Sí, se hizo ahí, se revisaron los papeles, se vio que no estaban las condiciones y se hizo que se les retornara. Entonces, eso levantó una serie de alarmas y eso gatilló varias de las definiciones que se tomaron. Una de ellas fue armar un proceso de cómo se iban a tratar estos casos cuando llegara un niño con los papeles incompletos, ¿verdad? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Mandarlos de vuelta? Se dijo no. No es una buena solución, porque si el tema aquí es proteger a los niños, mandarlos de vuelta no es ninguna solución. Entonces se adoptó todo un procedimiento, si quieres después te puedo decir en qué consiste, pero grosso modo, si un niño viene con papeles incompletos, pero están sus papás esperándolos, se les entrega a los papás. Si un niño llega con papeles incompletos y no están los papás, tiene que actuar el juzgado de familia. Y se logró con el tiempo un protocolo en que no solo actuaba el juzgado, sino que cuando venían vuelos y se sabía que venían problemas con los papeles, los juzgados se instalaban en el aeropuerto y ahí se sentaban a mirar los papeles, a tomar decisiones. Y se tomó también una definición que en esos casos la Subsecretaría de la Niñez, a través de las oficinas locales de la niñez, tenían que dar seguimiento a estos casos, saber qué pasaba con esos niños y seguir la pista de qué sucedía. Al mismo tiempo,
se decidió hacer una denuncia a la Fiscalía. Y para eso el Servicio de Migraciones trabajó con la Fiscalía, se reunió con el fiscal que está a cargo de los temas de crimen organizado y con la fiscal que está a cargo de los temas de trata, que es la que llevó esta causa, que es la fiscal Carolina Suazo, y decidieron ahí cómo trabajar. Entonces ellos lo que plantearon es que lo que servía es que el servicio entregara, cada vez que había elementos de cualquier cosa, se lo fuera entregando para que ellos fueran armando una causa investigando esto. Entonces ahí se echó a andar también una investigación. ¿Y usted tuvo conocimiento de todas estas acciones que se tomaron? Mira, yo tuve conocimiento de lo que pasó al momento de rechazo del ingreso de los niños y las medidas que se tomaron, todas estas distintas cursos de acción, que después tuvieron seguimiento por parte del Servicio de Migraciones. Servicio de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. Claro. Si es que se estableció en ese momento que era muy necesaria la revisión de los antecedentes y de los papeles con que llegaban estos menores de edad, ¿cómo se entiende que en mayo del 2024 el director del Servicio de Migraciones haya enviado este memorando flexibilizando las exigencias, por ejemplo, no exigir la legalización de los documentos de los niños para que ingresaran al país? Bueno, eso creo que es bien importante aclararlo, porque ha sido el tema en que hemos estado varios tratando de entender qué pasó en ese periodo. Yo de ese procedimiento ahora he mirado, digamos, con más detención qué sucedió. Y lo que pasó es que en esta situación crítica que hay en Haití, que hace que nada esté funcionando bien, una de las decisiones que hubo que tomar es que el consulado de Chile en Haití dejó de funcionar. Entonces hay un trámite por que... instrucción del Ministerio de la del Interior, Cancillería. De la Cancillería, Cancillería. Perdón, que decide cerrar el consulado. Exacto. Acusando al cónsul de eventuales actos de corrupción. Es que yo no sé si esas acusaciones son en ese momento o son después. ¿Y por qué se cierra el consulado en ese momento? Porque no está funcionando, porque está todo patas para arriba, un país que está en una situación realmente crítica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los consulados? Los papeles con los que un niño viaja son papeles que no hace el consulado, se hacen en el país. Son documentos iguales a los que se hacen en Chile. Son autorizaciones, se llevan ante un notario, son permisos, son antecedentes del niño, certificado de nacimiento. Todas esas cosas no las hace el consulado. El consulado lo que hace es que apostilla esos documentos. En el fondo, una autoridad chilena dice, verifica esos documentos y dice, son válidos. Eso es apostillarlo. Como el consulado no estaba funcionando, lo que se dijo, van a viajar con documentos haitianos y el Servicio de Migraciones chileno va a hacer la revisión de que los papeles sean correctos. Y esa fue la única manera de no cerrar la puerta, porque la otra alternativa era no viaja nadie más, ¿verdad? Esa era la opción. Y la evaluación... es lo que se termina haciendo en 2025 cuando se cierra la entrega de visas por reunificación Ahí se familiar. Suspendió la entrega de visas. ¿Y por qué fue eso? Porque una vez reabierto el consulado, porque esto estuvo cerrado un año, después se reabrió, empezó a funcionar nuevamente y empezó a volver a apostillarse los documentos, etcétera. Y empieza a verse que ese año, el año 25... aumentan los vuelos nuevamente, empieza a haber más vuelos sospechosos y se identifica que hay una posibilidad de que dentro del consulado esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares. Y se decidió cerrar la entrega de visa hasta que esto no se aclare y entiendo que sigue así hasta hoy. Igual hubo un vuelo en agosto, todo esto me lo he informado yo ahora, yo ya no estaba ahí, pero hemos reconstruido... Sale en marzo del 2025 sí, el gobierno. Hemos reconstruido la historia y lo que pasó es que dejaron de entregarse las visas a fines de agosto, pero hubo un vuelo igual en octubre porque entre que entregan las visas y se hace el viaje pasan a veces meses, porque como son charter, los tienes que organizar, entonces tienen que juntar un grupo de personas que tengan visa y ahí se arma el charter y finalmente las personas viajan. Muchas personas llegaban con los papeles incompletos porque entre que les daban la visa y se organizaba el charter vencía la visa. Entonces también había problemas de ese tipo, que cuando llegaban los niños acá había que revisar. Entonces esta persona que no tenía visa, venció porque no se alcanzó a organizar el charter, tiene los papás aquí o no los tiene aquí. Entonces lo que está hoy día en discusión en esta investigación, en este informe de Contraloría, hay que ver cómo llega al final, es si niños que hoy día no los ubicamos porque no tenemos los antecedentes actualizados de su domicilio o no los ubicamos porque efectivamente aquí los tomaron y los terminaron siendo víctimas de otros delitos adicionales de toda la vulnerabilidad que traían. Y en su conocimiento, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A ver, yo creo que lo grueso que hay detrás de esto es que hay una crisis que hace que con mucha angustia las familias tratan de traer a sus seres queridos en general y particularmente a los niños en un contexto en que está
todo al revés, nada Eso está en funcionando Haití. bien. ¿Qué Eso en pasa Haití. con las instituciones en Chile, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la PDI, que son los que desde ahí alertan de que están llegando estos vuelos, el famoso vuelo fantasma del que hablan el exdiputado Oyarzo, que va y se instala y le cuentan a él que esta cuestión es irregular y está ocurriendo? ¿Qué pasa con las instituciones chilenas que no fueron capaces de ordenar esta situación y hoy día nos preguntamos dónde están esos niños? Es que yo no quiero, Carolina, adelantar conclusiones de eso porque yo no sé y creo que realmente nadie sabe, dado este proceso que se adoptó, digamos, esta revisión, esta derivación a los juzgados de familia, esta presencia del juzgado de familia en el aeropuerto, esta participación de la Subsecretaría de la Niñez, este trabajo local de la oficina. No sé, en definitiva, en cada uno de estos casos nadie sabe cuál es la condición de esos niños. Entonces, yo no puedo llegar a una conclusión de eso. Yo lo entiendo, pero desde Interior, ¿no le hicieron seguimiento, no le hizo usted personalmente como ministra seguimiento a esta cuestión que a todas luces y desde el año 2023 era irregular y era grave? O sea, el seguimiento está en las cosas que he dicho, o sea, las distintas decisiones que se fueron tomando en el camino. O sea, por ejemplo, el año 24, el año 23, después de que se adoptó este protocolo, estos vuelos disminuyeron mucho. Probablemente la gente que los organizó... Pausa rápida. Si llegaste hasta acá y te está gustando el video, suscríbete. Es gratis y apaña un montón para que Revuelvo siga creciendo. Y ojo, si te quieres poner la 10 y apoyar de verdad, hazte miembro del canal. Tiene beneficios exclusivos y me ayudas directo a mejorar el contenido. Listo, ya no te quito más tiempo. Sigamos con el video. En otros casos se consideró que, no sé, usó la evaluación de que no había antecedentes como para suspenderlo y los vuelos se hicieron. Y por lo mismo, y vuelvo al memorando de 2024 del Servicio de Migraciones, ¿cómo se comprende si estaba ya la convicción de que había irregularidades, se había instalado un protocolo? ¿Cómo se comprende que se flexibilicen los requisitos? O sea, porque todo indica que a partir de esa flexibilización, esto que eventualmente podría ser un ilícito, un negocio, eso es lo que se tiene que todavía, digamos, dilucidar, se intensifica. Es que yo no quiero sacar conclusiones de eso, Carolina, porque no sabemos. O sea, lo que sabemos... Pero el origen del memorando. Es que lo que sabemos es que este problema empezó antes del memorando. Empezó antes, okay. O sea, no partió ahí. Y lo que sabemos es que la justificación por la cual tomó esta decisión el Servicio de Migraciones es la misma razón por la cual tomó la misma decisión en Venezuela. O sea, cuando tú no puedes entregar servicios consulares, lo que haces es revisar los papeles originales del país. No es que dejas de revisar. No es que dicen, mire, no hay condiciones y que no se revisa nada. Se revisa igual, pero sin apostillar. Se revisan los documentos originales. Entonces, tenemos que saber si de esa falta de trámite consular eso significó que se les pasaron casos de papeles falsificados, pero eso todavía no lo sabemos. Y a lo mejor se les pasó a alguno y habrá que perseguir la responsabilidad y qué falló ahí. Y caso más extremo y más dramático, que es el que no podemos perder de vista, porque esto al final no se trata de papeles, se trata de niños, es saber si los niños están hoy día bien cuidados con sus padres o con un adulto responsable, encargado, autorizado por sus padres, o si tenemos otras situaciones. Eso todavía no tenemos los elementos para afirmarlo ni para negarlo, yo tampoco lo puedo negar. Y si llega a suceder, entonces ahí vamos a tener que mirar a fondo en ese caso qué pasó, qué falló. Si es que eso fuera así, la responsabilidad recaería sobre el director de Servicio de Migraciones de entonces. Tenemos que ver qué fue lo que falló, Carolina, porque Sí, a lo mejor fue una falla así. la PDI, a lo mejor fue una falla, qué sé yo, que el juez de familia que tenía que evaluar la situación la evaluó mal. No puedo opinar de una situación que no está todavía ante nosotros. Pero Luis Eduardo Taller ha insistido en que la función del Servicio Nacional de Migraciones es fiscalizar la legalidad, la legitimidad de los documentos de quienes ingresaban a Chile. En ese sentido, si es que ese control falló, ¿habría una responsabilidad política de la administración anterior? Si falló la revisión de los documentos que no venían apostillados, eran documentos originales, sí. Si falló la evaluación que se hizo una vez en Chile por parte de las distintas instituciones, pero ojo que aquí nosotros somos muy rápidos en ir a buscar, como encontrar qué parte falló. Esto es un Estado que tiene muchas instituciones que entre todas tienen que coordinarse para cuidar a los ciudadanos y en este caso a los niños y las niñas.
Entonces, su responsabilidad está en coordinarse. Nos sirve decir, mire, yo hice mi parte, puse mi timbre y me desentiendo. Porque aquí cada parte tiene un rol. La PDI tiene un rol, los tribunales tienen un rol, la Subsecretaría de Infancia tiene un rol, el Servicio de Migraciones tiene el primer rol, por supuesto, la Cancillería tiene un rol y todos tienen que coordinarse. Su deber es trabajar juntos. Claro, lo que pasa es que hasta ahora lo único que hemos visto es que cada uno defiende su rol como que estuvo bien realizado y la duda persiste. De hecho, el preinforme de la Contraloría establece preliminarmente, la próxima semana se va a conocer el definitivo, una ausencia de protocolos formales, falta de coordinación con instituciones, bases de datos deficientes que eventualmente pusieron en riesgo la integridad de estos menores de edad. ¿Qué le parece lo que hemos conocido hasta ahora del preinforme Contraloría? Que sabes, Carolina, yo no conozco nada de ese informe. O sea, yo conozco versiones de prensa y es un preinforme. Entonces, de ese informe no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir pero es dando, que... digamos, haciendo fe de que lo que hemos reporteado Pucha, es que no sé, porque necesito saber si eso fue así, cuál fue la falla. Pero sea cual sea la falla, o sea, yo no estoy aquí para hablar por una institución. Yo vengo a hablar por la coordinación y el esfuerzo que se hizo del Gobierno de Chile, no solo con el Gobierno, sino con otros organismos, como la Fiscalía, los tribunales, que son instituciones, digamos, que no dependen del Gobierno, pero el Gobierno las debe coordinar. Entonces, hubo un esfuerzo de coordinación en que todas estas partes participaron. ¿Usted defiende con la Fiscalía, que hubo una coordinación? No, no es que lo defiendo. Hubo una coordinación. Ya. O sea, hubo una mesa con todas estas instituciones. Hubo una mesa con la Fiscalía, se hicieron procedimientos, se estableció una forma de tratar estos casos mucho más, digamos, detallada de cómo se hacía previamente. Pero eso no significa que haya funcionado bien. A lo mejor falló, a lo mejor en esa coordinación hubo gente que no hizo bien su pega, que se equivocó, pero eso todavía no lo puedo afirmar porque no están los elementos para hacerlo. En su conocimiento, el consulado de Haití en su momento, a cargo de Rafael de Monzó, que está siendo investigado también por la Fiscalía, ¿podría haber participado de una organización ilícita para, digamos, profitar con los vuelos? No tengo información para hablar de eso. Sé que la Cancillería se preocupó de esa situación y tomó medidas, pero eso no da para que yo adelante un juicio respecto a responsabilidades personales. Sé que hubo condiciones para levantar una alerta y por eso se suspendió la entrega de visa. Ahora, usted, ¿qué le parece, qué piensa usted personalmente de que en un vuelo haya 12 adultos responsables para 60 decenas de menores de edad, de niños? Eso es que no es lo que uno desearía que fuera lo normal, ¿no? Pero uno desearía que lo normal no sea nada de lo que está pasando en esa situación en Haití. Uno desearía que no hay niños que están en esa precariedad, que no haya instituciones que no funcionan, que no haya amenazas al crimen organizado en cada esquina, que no se puede confiar en la policía, que el Estado está fallido. Entonces, todas estas, digamos, decisiones que se toman no son para manejar una situación normal, son para manejar una situación totalmente anormal. Entiendo, pero el defensor de la niñez decía, por ejemplo, que cuando se trae a niños de Gaza en medio de la guerra, se les hizo seguimiento y todo el mundo sabe dónde están esos niños. Todo el mundo, me refiero a las instituciones del Estado. Y él mismo decía ayer en el Senado que eso no ha pasado en este caso. Eso no depende del desastre institucional de Haití, depende de nuestra institucionalidad. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que los niños de Gaza es distinto, porque es una iniciativa del Estado que hace una política para darles refugio y traerlos a Chile. Esto, en cambio, son las familias que organizan los charters. ¿Me entiende? Esto no es un traslado organizado por el Estado, es un traslado organizado por familia en cual recurren a servicios privados de un charter y tienen al frente un Estado en que nada funciona. Y llega aquí al aeropuerto cumpliendo los requisitos formales un grupo de niños que uno tiene la sospecha de que puede haber algo que no está bien. Y por eso hace estas revisiones adicionales, tiene estos protocolos especiales y hay que ver si eso en definitiva permitió protegerlos o tenemos niños que pese a esos controles terminaron en manos del crimen organizado, fueron objeto de trata o de algún tipo de abuso. Si le entiendo, usted lo que cree es que aquí mayoritariamente ha habido reunificación familiar entonces. No, es que no quiero decir eso, Carolina, porque no... ¿Para qué? O sea, eso es lo que debería haber pasado y se hicieron los controles para que eso pasara. Pero hoy día tenemos una alarma porque hay un informe, preinforme filtrado de Contraloría que levanta una sensación de que todo esto que se definió funcionó muy mal. Entonces, yo quiero ver, en definitiva, una vez que cada institución complemente los antecedentes, que toda esta búsqueda de los niños que está haciendo todo el mundo, que me parece muy importante que pongamos el foco ahí, porque lo primero es ver si los niños están seguros, si están con sus padres, dónde están los niños. Si eso nos arroja
que hay cosas que funcionaron mal o que terminaron siendo, digamos, utilizadas por el crimen, es que ahí tendremos que mirar a fondo y buscar la responsabilidad y sancionar a quien corresponda. Pero yo no me voy a poner desde aquí a anticipar eso y a empezar a distribuir culpa. Carolina, el 27 de junio del 2023, un ciudadano aparentemente haitiano se acercó al Palacio de la Moneda con un cartel que decía: tengo información sensible que afecta la seguridad nacional. Consultado por los medios, ahí está la imagen, él dijo que tenía conocimiento de una red de explotación sexual infantil y otras cuestiones que quería hacerle presente a usted, que era en ese momento la titular de Interior. Este hombre fue recibido, entendemos, por un abogado del Ministerio del Interior. ¿Recuerda el episodio? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se estableció en ese momento? ¿Se avanzó con ese asunto? Mira, si lo recuerdo o no lo recuerdo, Carolina, no, personalmente no lo recuerdo, pero no es importante. O sea, yo reconstruí la historia, sé lo que pasó, aunque no me acuerde muy bien cuál fue el caso. Efectivamente, una persona del equipo, un abogado del equipo, recibió a la persona que estaba planteando esta inquietud, lo recibió acompañada con un carabinero que tomó los antecedentes, se verificó el caso ya estaba en la fiscalía, ¿no? Y el caso se refería a un niño con el cual la persona denunciante tenía además, aparentemente, no recuerda muy bien las personas involucradas ahora, pero aparentemente también alguna relación. Entonces, dice que su hija de 10 años se había visto afectada. Exacto, era su hija, eso era. Y que no lo habían llamado a declarar nada. Claro, pero eso estaba en la fiscalía, estaba siendo investigado. Entonces los abogados de los ministros no hacen investigaciones paralelas, las entregan a los organismos responsables. Y en este caso, cuando ellos recibieron el caso, el carabinero que acompañó al abogado del equipo del Ministerio del Interior hizo los chequeos y descubrió que esta causa es una causa que estaba judicializada. ¿Y era un ciudadano haitiano? No, parece que no era haitiano. Parece que no era haitiano. Que no era haitiano. Hoy día, como estamos todos preocupados de la comunidad haitiana, pero parece que la persona no es haitiana. Se hace la relación pero con igual eso. Es un caso que está en este mismo, digamos, temática de preocupación por trata. Hablemos del Ministerio Público, la investigación a partir de la primera denuncia que entrega el Servicio Nacional de Migración en el 2023. Han pasado 3 años desde entonces. La Fiscalía habla de una investigación de largo aliento. Con estos nuevos antecedentes se están, digamos, incorporando, se están uniendo las causas. ¿Qué le parece el tiempo que ha tomado el Ministerio Público y la actuación en general de la Fiscalía en este caso? Bueno, también es bien difícil opinar de cosas que uno no ha estado en el detalle, ¿no? Pero Eduardo Taller, que sí estuvo en el detalle, no tiene lo más mínimo la impresión de que esta haya sido una causa que se recibió y se dejó en un cajón. O sea, él mismo le tocó ir a declarar tiempo después, varias veces aportó antecedentes adicionales, cada vez que había un vuelo que presentaba alguna característica extraña, un papel que no llegaba, que daba para sospechar, estos antecedentes se entregaban, todo esto en una dinámica de trabajo que acordaron con la Fiscalía. Entonces, aparentemente es una investigación que tiene profundidad, que requiere tiempo y uno siempre quiere que eso se haga compatible con resultados más rápidos. Uno hubiera querido que a los 3 meses estén los resultados. Es que sabe que es importante porque estamos hablando de menores de edad, ¿cierto? Ese es el corazón de lo sensible que es este tema. 3 años de investigación para una cuestión que involucra a menores vulnerables. Bueno, creo que es un motivo de preocupación, ciertamente. Ahora, la Fiscalía... ¿Ha sido muy extenso el periodo? Es que no, es preocupación que los tiempos de la justicia a veces uno desearía que fueran menores, pero la razón por la cual a veces se alargan no es, como decía yo, porque se guarden las cosas en un cajón, sino porque son causas complejas. Pensemos que tenemos muchas causas en Chile que han demorado no 3, sino 6, 10 años, y esta es una causa que no es en Chile. Tiene que ver con viajes, tiene que ver con Haití, que es un lugar donde tú vas a buscar antecedentes y no encuentras nada, donde no hay bases de datos. No es como acá que tú pides un registro y está, o solicitas un certificado y te lo entregan. Nada de eso funciona, digamos, de manera normal. Entonces eso puede explicar también la demora, pero a mí no me corresponde hacer esa explicación, digamos, tiene que hacerla la institución. ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno del presidente Kast, que convocó esta fuerza de tarea? Ayer hubo una reunión con representantes de los 3 poderes del Estado, con las policías. De hecho, hoy día se entrega un listado de 100 y tantos niños cuyo paradero era desconocido a los municipios y ya han empezado a encontrar algunos de estos niños. Mira, primero me pareció muy importante que más allá de que hay mucha preocupación en torno a esto, y es normal porque es una cosa que genera alarma, el mensaje del gobierno ha mantenido el foco en buscar a los niños. Creo que eso es muy valioso, ¿ah? Porque cuando hay mucho ruido es muy fácil perderse. Entonces el foco hasta hoy me parece bien. En segundo lugar, obviamente con los planteamientos del caso de que aquí hay cosas que se deben aclarar,
a diferencia de muchas otras cosas que hemos visto en periodos recientes, no he visto el discurso que ha levantado el gobierno una actitud de simplemente ponerse a hacer acusaciones al voleo. Más bien decir, dejemos que las instituciones trabajen, que las investigaciones lleguen a conclusiones, y eso creo que es bueno. Y creo que es importante también involucrar a los distintos poderes del Estado, porque todos tienen rol acá. O sea, todos tienen alguna función acá. Y creo que no son solo los 3 poderes del Estado clásico. Aquí también la Fiscalía cumple un rol importante porque le toca investigar, y creo que está bien que haya una movilización de un esfuerzo que va más allá del gobierno. Y el gobierno, aunque no es jefe ni del Poder Judicial, ni del Parlamento, y menos de la Fiscalía, sí es el llamado a coordinarlos. Entonces creo que es correcto. Ahora, el actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha dicho que entre el 2022 y el 2026, el periodo del gobierno anterior, se dieron más de 16.000 visas de reunificación familiar, implicando que habría habido una laxitud o una irresponsabilidad. Incluso se ha hablado desde el oficialismo de una cuestión ideológica. Es que yo no sé qué pueden querer decir, pero cuando hay una familia que producto de una crisis, pensemos en la crisis venezolana, en que la gente tuvo que partir arrancando con lo que tenía, recorriendo toda Latinoamérica a pie, o la crisis haitiana, donde frente a lo que tenemos es que es un nivel de inseguridad y de caos, de todo, en que tenemos gobernando a bandas criminales partes importantes de ese territorio, que las familias se quieran reunificar, y yo creo que es algo que el Estado chileno tiene que colaborar. Tiene que buscar hacer de buena manera a partir de la realidad que hay, porque uno dijera, a mí me encantaría hacer la reunificación familiar con Haití funcionando, no sé, como funciona Uruguay, pero no es así. Haití funciona mal, nada está en su lugar, y hay niños que están allá en situación crítica. Entonces, ¿qué hace un gobierno responsable, creo yo? Tratar de facilitar la reunificación familiar y haciendo los controles para que eso no se preste para tráfico de personas, para abuso de niños. Y eso es lo que hoy día tenemos, digamos, que nosotros dar cuenta. ¿Qué medidas tomamos para tratar de evitar que esto termine en tráfico de niños y qué resultados hubo? Que es la investigación, las investigaciones que están en curso. Luis Eduardo Taller ha hablado de hipocresía porque fue una comisión de la Cámara de Diputados que incluso integraba el ahora director de Migraciones, Frank Sauerbaum, la que aprobó por unanimidad la flexibilización de los requisitos para las visas de reunificación familiar. ¿Usted cree que hay hipocresía y eventualmente aprovechamiento político en esto? A ver, en estricto rigor no fue una comisión, sino que los diputados presentaron esto que se llama un proyecto de acuerdo, cuando una propuesta a la sala para que la sala respalde un planteamiento. Que no es vinculante. Que no es vinculante. Entonces fue un planteamiento propuesto por un grupo de diputados, aprobado transversalmente de distintos sectores, pidiéndole al gobierno que facilitara la reunificación familiar, dado que estaba todo funcionando mal en Haití, que buscara maneras de hacer lo posible en esa época en que precisamente por todo este caos había muchos problemas. Si tú me dices a mí, esto lo interpretaría como hipocresía, yo lo interpretaría de esta manera. Yo creo que en el debate político chileno estamos hoy día totalmente sometidos a una dinámica de recriminaciones, de siempre pensar mal, de siempre encontrar en el otro la expresión casi del demonio, que muchas veces nos hace perder como el equilibrio para ver las cosas. Incluso perdemos la memoria de cómo llegamos al punto donde estamos. Y creo que en este caso, dado que hay niños de por medio, yo he visto, a pesar de las palabras que haya tenido el señor Sauerbaum, en el caso del gobierno, una atención a no caer en eso. Y eso lo valoro, a pesar de las palabras de él. Lo valoro, porque en otros casos hemos visto que, así como mecha corta y rápidamente salir a repartir culpa, yo creo que aquí no. Ha ido a buscar la solución del problema, ha consultado opiniones, ha dejado que las instituciones investiguen, y yo creo que ojalá eso lo aplicáramos de manera más amplia. Cada vez que hay un caso y cada vez que hay sospechas. Uno puede tener muchas sospechas, pero hay maneras de aclararlas y otras que no son válidas. Y lo último, hoy día Evelyn Matei, que entró al debate de este asunto, se preguntaba qué opinará la exministra Carolina Toá, que a juicio de ella era quien en la práctica gobernaba, que estaba sobre todos los asuntos, dijo sobre usted, y que seguramente, no sé, pueden haber habido cosas que se le pasaran porque tenía demasiadas responsabilidades en el gobierno del presidente Boric. Sí, mira, no sé si tomar eso como así como cumplido, como que tú tienes la culpa de todo. En ningún gobierno nadie está encima de todo. En los gobiernos las cosas funcionan bien en la medida que se coordinan esfuerzos que son de muchos y que se les da seguimiento a esos esfuerzos.
y que esas coordinaciones no solo se hacen dentro del gobierno, sino que además hacia afuera. En los temas de seguridad prácticamente la mitad de la pega no la haces tú, la haces con los municipios, la haces con la fiscalía, la haces con los tribunales. Entonces, efectivamente, el gobernar es un acto de coordinar, de integrar capacidades, de no echarse la culpa unos con otros, sino poner cada uno lo que puede aportar a solucionar los problemas. Y yo creo que en el gobierno del presidente Boric eso se hizo mucho, no solo en el interior, se hizo en muchas áreas, y el mismo presidente tenía esa lógica de cómo conducir el gobierno. ¿Recuerda haber hablado con el presidente Boric de este tema en particular? No, no recuerdo haber hablado de este tema en particular. Hablamos muchas veces del tema de Haití, de la situación crítica que había, pero nunca entramos en el detalle de ver específicamente estos protocolos que se plantearon. No, eso no tengo ese recuerdo. Sí, no recuerdo ese caso. Sí, una cosa hablamos una vez respecto a que habíamos tenido este reclamo, porque en ese reclamo estuvo incluso Naciones Unidas, a propósito de los niños que fueron devueltos a Haití. Y ahí en esa oportunidad todavía no estaban andando todos estos protocolos, pero yo le informé, tuvimos un reclamo de Naciones Unidas y vamos a ponernos a trabajar para buscar una manera de evitar que esto vuelva a repetirse. Entiendo. Carolina Toá, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, Carolina. Buenas noches. La verdad es que mientras se pelean por quién tiene la culpa, hay cientos de niños que podrían estar en manos de mafias. Toá admite que se relajaron los controles porque el consulado era un caos. Pero esto nos dejó vulnerables ante el crimen organizado. ¿Tú crees que esto fue una negligencia por humanidad o simplemente nos pasaron el gol por ideología? Comenta ahora, porque esta es la herencia más oscura que nos pudieron dejar.